Bueno, hola a todos, buenos días. ¿Me escuchan? Por favor, ¿me pueden confirmar? Y si están viendo mi pantalla también, por favor. Sí, ambas cosas. Ok, bueno. Creo que ya están todos. Después de la salsita, ya todos más despiertos. Entonces, bueno, no, como les decía el profesor, digamos que en este espacio, en lo que nos queda de clase, vamos a revisar tres cositas, que es unas generalidades del proyecto que vamos a trabajar durante el semestre, el pliego de reglas del mismo y la guía pues, de cómo crear una cuenta educativa en Autodesk para tener acceso a los software de manera gratuita, ¿no? Entonces, bueno, digamos que a medida que vaya avanzando el semestre vamos a entrar un poquito más a detalle en cada cosa, pero básicamente, pues digamos ahí como estamos viendo en pantalla, vamos a usar ese modelo o ese diseño arquitectónico que digamos que se asemeja a un hotel, ¿sí? Así lo hemos planteado. Ese es el modelo arquitectónico de un hotel y con base a este modelo arquitectónico, la idea es que pues, con el software de Autodesk Revit podamos generar un diseño estructural, un diseño eléctrico y un diseño hidráulico. Cuando hablo de diseño, no digamos que hacer cálculos estructurales, cálculos hidráulicos y demás, es generar, digamos que unos anteproyectos, sí, digamos que ese es el anteproyecto arquitectónico y poder, a partir de ese anteproyecto, que así ocurre en la vida real, ¿cierto? O sea, el arquitecto del proyecto hace un predimensionamiento del mismo y con esto trabajan las demás disciplinas y proponen sus anteproyectos, en este caso estructural, eléctrico e hidráulico. No vamos a entrar a modelar tampoco, digamos que a detalle los elementos, ni a modelar aceros, ni mucho menos, pero sí vamos a ver unas herramientas muy útiles de modelado, digamos que, por decirlo así, automático o automatizado, donde vamos a generar un modelo estructural en una clase, ¿sí? O un modelo eléctrico en una clase y uno hidráulico en una clase. No va a ser, no vamos a invertir mucho tiempo generando como tal cada modelo, pero van a ver que pues vamos a ver herramientas muy útiles. Entonces, esta sería la primera parte del proyecto. Con esto arrancaríamos teniendo este modelo arquitectónico que yo se los daría y ustedes comenzarían, pues con base a lo que vayamos viendo en clase, a generar los demás modelos. Luego de esto, un momento. Luego de esto ya pasaríamos al tema, digamos, que algo muy importante o que se maneja al fin es el tema de gestión de la información, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar los archivos de este proyecto, la estructura de carpetas del proyecto? Digamos que una parte de la bibliografía es precisamente, no sé si de pronto lo han escuchado o han leído sobre eso, pero digamos que Camacol y junto a BIMForum y el gobierno nacional ahorita están en un plan de implementación BIM a nivel nacional. Es un plan 2020-2026 en el cual se busca eh, permear todo el sector público, ¿sí? Y pues también inclusive el sector educativo eh, con todo este tema de BIM, ¿cierto? Esto va a ser de manera, digamos que progresiva, no va a ser de golpe, digamos que van a comenzar con un porcentaje de los proyectos públicos y van a ir creciendo. Entonces, pues a raíz de esto, las exigencias que vamos a tener cada vez van a ser mayores en cuanto a este tema. Entonces, se van a comenzar a necesitar perfiles que conozcan BIM, que conozcan de gestión de documental, que conozcan de modelado, que conozcan de la metodología y demás. Entonces, bueno, ahí en la pantalla digamos que al generar la cuenta de Autodesk, ahorita lo vamos a ver un poquito, digamos que Autodesk nos da un drive, en este caso se llama Autodesk Drive, anteriormente se llamaba A360, no sé si algunos lo conocieron, pero en este caso nos da 25 gigas de almacenamiento durante un año para trabajar esto, digamos que en el proyecto. Ya ahorita vamos a ver porque realmente vamos a trabajar en conjunto también con el OneDrive, ¿cierto? Que de pronto es una herramienta un poquito más limitada en cuanto al tema de visor y demás, pero pues ya les cuento por qué lo vamos a usar y cómo lo vamos a alternar con el Autodesk Drive. Entonces, digamos que esta sería la estructura de carpetas que manejaríamos en el proyecto, que es la que veríamos en el costado derecho. WIP, que significa Work in Progress, el Share, el Publisher y Archive. Entonces, ¿qué significa cada carpeta? Así a grandes rasgos. Digamos, la primera, que es el Work in Progress, es nuestra carpeta de trabajo, sería la carpeta de trabajo de cada uno de los equipos. ¿Sí? Estos son los de trabajo interno
acá no hay información oficial o apta para construcción o para cálculo de presupuestos, o bueno, digamos que para alguno de esos procesos. En el Shade está o se deposita la información que ya ha sido aprobada desde el Work in Progress por el equipo de trabajo y que pueden usar los demás equipos, ¿sí? Para trabajos. Y en el Publish vamos a tener ya la información definitiva y real del proyecto. Ya ha pasado los demás filtros y que es apta para construcción. En la última carpeta tendríamos todos esos archivos que durante el proceso no vayamos a usar o sean eliminados por X o Y razón. ¿Listo? O sea, digamos que vamos a tener como un backup de información que no vayamos usando. La primera parte del proyecto, digamos que esta sería la entrega 1, ¿cierto? Como les mencionaba ahorita, tenemos los 4 modelos, el diseño arquitectónico que ya está listo, que seguramente de pronto durante la etapa de coordinación va a sufrir modificaciones que ustedes realizarán, no van a hacer cambios muy grandes porque la idea no es, digamos que centrarnos en un gran trabajo en el software, ¿sí? Sino conocerlo a grandes rasgos, maniobrarlo, pero no entrar al detalle, ¿sí? Cuando tengamos los 4 modelos, digamos que vamos a generar un modelo federado. Un modelo federado es un modelo que consolida las 4 disciplinas, en este caso, pues la arquitectónica, estructural, la eléctrica y la hidráulica, ¿cierto? Y con este modelo federado nosotros vamos a proceder a coordinar, que es en el que ya es donde pasamos al software que es Navisworks. Entonces, con base a este archivo federado, vamos a generar un modelo o un archivo NWC, ¿cierto? Que es un archivo de caché de Navis para cada una de las disciplinas. Esto lo vamos a consolidar en un NWF, donde vamos a proceder a hacer coordinación, ¿sí? Vamos a trabajar todo el tema de colisiones, detección de interferencias, inconsistencias y demás, entre las mismas disciplinas, o sea, arquitectónico, por ejemplo, arquitectónico versus arquitectónico, porque digamos que vamos a hacer mucho énfasis aquí, que no solo es evitar, digamos, las colisiones con las demás disciplinas, sino también revisar la calidad que tienen nuestros modelos, ¿no? Porque estos modelos salen información para presupuestos, para obra, ¿sí? Entonces, si tenemos un mal, o sea, ejecutamos mal el modelado, ¿cierto? Tenemos errores de modelado, pues vamos a tener desviaciones en el presupuesto. Vamos a tener de pronto un poco de incertidumbre en el proceso constructivo y demás. Entonces, la idea es en Navisworks detectar todas esas cosas y corregir en nuestros modelos. Esa sería la primera entrega del proyecto, que es generar los 4 modelos, luego coordinarlos y esa sería la entrega. Adicionalmente, vamos a verlo más adelante, vamos a ir avanzando en un documento que se llama el BEP, que es el BIM Execution Plan, y es un documento que, digamos que no sé, los que han tenido la oportunidad de leer quizás, es un documento que se exige y es, digamos que el plano, estrategia de ejecución BIM del proyecto. Entonces acá es donde vamos a hablar de los objetivos BIM del proyecto, donde vamos a definir los roles, las responsabilidades de cada uno de los integrantes del grupo en el proyecto. Vamos a hablar de la gestión documental, vamos a hablar del uso de los modelos, formatos de los modelos y demás. Y pues digamos que junto con el profesor Homer, también complementando un poquito el sílabus que tiene como tal la materia, digamos que va a ser un web distinto o va a tener van a tener unos cambios respecto a lo que seguramente ustedes van a encontrar como formatos de web en internet. Entonces, pues, digamos que lo vamos a completar de esta forma. Entonces, durante esta entrega también vamos a ir avanzando en ese. Importante, y digamos que ahorita lo vamos a ver en el pliego de reglas, en cada grupo, que como decía el profesor, es de 6 personas, vamos a tener 4 roles. 4 roles que van a ser el BIM Manager, va a haber un coordinador BIM, un especialista BIM y un modelador BIM. Digamos que se pueden repetir todos los roles a excepción del BIM Manager, ¿sí? Y digamos que lo que vamos a procurar también es que tampoco se repita el de coordinador BIM. Entonces se repetiría el rol de especialista y de modelador BIM. Digamos que es como el trabajo más robusto ya en la herramienta para tener un apoyo en ese aspecto. Ya en la segunda entrega, que es la entrega final del proyecto que se realizará pues al final del semestre, vamos a generar una programación de obra, no la vamos a hacer en Project ni mucho menos, la vamos a hacer en un archivo con extensión CSV, o sea, lo podemos trabajar en un Excel, donde vamos a alinear esta programación de obra con nuestro presupuesto, es decir, cada actividad que programemos o que generemos como programación de obra va a tener un costo, que pues ustedes lo van a estimar, ¿cierto? Y esto lo vamos a enlazar a ese modelo federado que tenemos en Navisworks. Adicionalmente hay que hacer un paso extra que es pues asociar o tratar de asociar desde Revit
generar algunos parámetros para poder asociar esa programación, ese archivo CSV, a las propiedades que tienen los elementos, ¿sí? Para poder hacer, digamos, una automatización del proceso y no tener que generar actividad por actividad directamente en Navisworks o generar los sets. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase. Y al final, pues digamos que lo que se genera después de ese archivo NWF es un archivo NWD. Ese archivo NWD es el que generalmente se puede compartir con las demás disciplinas. Es un archivo que no está enlazado a los demás, digamos, a los archivos de caché, pues porque eso realmente funciona, es que cuando yo tengo cambios en mi modelo Revit, yo tengo la posibilidad de exportar nuevamente esos NWC recargando la información en NWF para tener, digamos, cierta automatización. Entonces, realmente esa sería la segunda entrega. Al final, pues ya tendríamos que tener también este web, que era lo que hablábamos hace un momento, tiene que estar completo, ¿sí? Es donde ya tendríamos, digamos, consolidado todo el web y digamos que la entrega final sería, pues, todos los modelos coordinados nuevamente, ¿cierto? Digamos que pueden surgir algunas inconsistencias durante el camino o algunas modificaciones que tengamos que hacer por temas de programación de obra, ¿cierto? Entonces, sería la entrega de los 4 modelos, el modelo federado como tal coordinado y el archivo con las simulaciones. También vamos a generar, digamos que una exportación de estas simulaciones en Navis, ¿listo? Entonces, digamos que la idea del proyecto un poquito es, digamos que ejecutar el proyecto como se hace realmente en el ámbito profesional, ¿no? Digamos que con la creación, desde la primera parte, que es la creación de anteproyectos, ¿cierto? Un proceso de coordinación donde se van a, digamos que van a mutar o van a evolucionar estos anteproyectos a proyectos como tal. Y estos son ya los modelos aptos para presupuestar, para compartir la construcción. Aquí no vamos a generar planos, no nos vamos a enfocar en eso, pero digamos que vamos a hacer todo el proyecto. Y ya todo el tema de simulaciones es ya para la parte de obra, ¿no? Poder hacer simulación 4D y 5D, que es con tiempo y costos. Como les hablaba, digamos que el BEP, yo diría que es el entregable más importante del proyecto, ¿cierto? Más que los modelos, porque digamos que ese es el documento oficial de cómo se va a ejecutar este proyecto. Digamos que, como lo decía el profesor, vamos a simular, digamos, un proyecto tipo licitación, ¿cierto? Donde, digamos, mi rol va a ser el de ingeniero supervisor, ¿cierto? El profesor, digamos, que va a ser el patrocinador del proyecto, ¿cierto? Y ustedes van a tener que hacer una propuesta de proyecto que al final se va a ver resumida en el plan de ejecución BIM, ¿cierto? Donde ahí vamos a traer el tema de procesos, organización, roles, estrategia de implementación, objetivos y pues ya el tema de entregables, ¿no? No sé si de pronto hay alguna duda del proyecto hasta aquí. Eso digamos que serían las generalidades del proyecto, pero pues durante las clases vamos a ir viendo cómo lo vamos armando, cómo lo vamos consolidando, ¿cierto? Esta idea. Tal vez de pronto ahorita no es tan claro, pero pues quisiera saber si de pronto alguien tiene alguna duda al respecto. O pulgar arriba y todo en orden. Creo que todo está en orden, sí. Listo, perfecto. Bueno, no, digamos que esta sería la parte ya para finalizar el tema de la presentación. Entonces les voy a compartir, vamos a ver un poquito del pliego de reglas del proyecto. No sé si ahí está bien o hacemos un poquito más de zoom para que pronto lo vean. Vale, bueno. Como les comentaba, ya digamos aquí pasamos al tema del pliego de reglas y como decía el profesor, pues cada uno va a armar el grupo con las personas que crea correspondiente, ¿cierto? Van a definir un logo, un nombre y lo más importante es de entrada elegir quién va a ser el BIM manager del proyecto, ¿sí? Esta es la persona que se va a encargar, digamos que de liderar el grupo, ¿cierto? De pronto asignar la carga académica del proyecto, aunque pues digamos que vamos a ver ahorita una descripción breve de cada uno de los roles, donde pues digamos que también va a quedar claro cuál va a ser la responsabilidad de cada uno en el proyecto, ¿no? Como les mencionaba, digamos que la primera entrega va a ser los modelos coordinados que va a tener un formato RBT, ¿cierto? Adicionalmente vamos a hacer un reporte de incidencias y de clashes, que pues eso lo vamos a poder hacer a través de un test de colisiones en Navisworks y digamos que la herramienta nos permite sacar un reporte de todas esas colisiones o interferencias encontradas.
Adicionalmente, la idea es que usted lleve una trazabilidad o lleve un informe de estos clashes, ¿no? Como van a haber roles que, digamos, en este caso, el que detecta o el que hace ese proceso es el coordinador BIM, él va a generar este reporte y pues alguien debe, el otro rol que sería el especialista y entre el modelador, deberían corregir esas inconsistencias, ¿cierto? Entonces hay que llevar un reporte donde eso es, digamos que es libre. Igual yo les voy a, pues durante la clase vamos a ver algunas herramientas, digamos que Navisworks me permite, digamos, llevar algunos comentarios y demás para las incidencias, pero la idea es tener esa trazabilidad de esos cambios o ajustes que se hacen durante el proyecto. ¿Esto por qué? Porque, pues, digamos, ya hablando en el ámbito profesional o en un proyecto aplicado real, cuando llegan estos modelos a obra, se presentan problemas, inconsistencias, y es muy importante que este tipo de roles como el coordinador BIM tenga una trazabilidad de todos los cambios que se hicieron durante la coordinación. Eso para pues, que queden las cosas claras y determinar responsabilidades en cuanto a las fallas de los diseños, ¿no? Tendríamos una simulación preliminar de colisiones y un avance del BIM Execution Plan, el BEP, del capítulo 0 al capítulo 3. ¿Listo? Ya digamos que la siguiente clase, yo creo, les compartiríamos digamos, ese formato de informe y ustedes conocerían a qué se refiere ese capítulo 1 a capítulo 3. Para la entrega número 2, como les decía, iría un archivo CSV con programación de obra. Digamos que vamos a tratar de imitar la misma estructura de columnas que maneja el timeliner de Navisworks para poder, digamos que enlazar las columnas sin ningún problema y sin mayor dificultad. Vamos a tener un cuadro de estimación de cantidades, digamos que también durante la clase vamos a ver cómo calcular las cantidades. Vamos a rasgos generales, y no vamos a entrar al detalle a hacer tablas específicas por tipología de elemento o algo por el estilo, sino vamos a ver a rasgos generales cómo calcular las cantidades desde un modelo Revit y cómo pues, podemos generar una exportación a un archivo Excel, que es lo que nos permite hacer Revit. Como les decía, a ese archivo de programación CSV vamos a tener que darle un costo para poder ya realizar o ejecutar la simulación 5D. Por esas dos simulaciones generaríamos una exportación de simulación, terminaríamos el BEP, haríamos una entrega de modelos en la nube. Digamos que muy importante es que todo el proyecto lo vamos a trabajar en la nube, ¿sí? Lo vamos a trabajar de manera colaborativa. Digamos que los modelos no los vamos a poder, ¿cómo decirlo? No vamos a poder trabajar en simultáneo más de una persona en los modelos, ¿cierto? Porque no los vamos a volver colaborativos como tal, pero sí van a estar en la nube. Entonces van a poder, independientemente de que todos estén en distintas ubicaciones geográficas en este momento en el equipo, cada uno va a poder trabajar de su equipo el modelo, ¿sí? Con la única condición o restricción de que no pueden trabajar dos personas al tiempo en el modelo. Esa sería la única restricción. ¿Listo? Y pues ya para finalizar, digamos, el presupuesto con memoria sería un simple PDF o un soporte de las memorias de cantidades de red. Vamos a elaborar tampoco un presupuesto, pues esto muy detallado, sino realmente vamos a hacer una programación muy corta con líneas muy generales, con cada una de las disciplinas y quizás vamos a calcular el presupuesto con índices, ¿cierto? Con metro cuadrado, metros lineales de tubería. Ya para el tema de sustentaciones, ¿cierto? Pues digamos que vamos a tener una sustentación de cada una de las entregas, donde pues va a estar el supervisor que sería yo y pues la interventoría que se maneja entre pares que serían entre ustedes, ¿listo? Cada grupo sería el interventor del otro, creo que lo han manejado así con el profesor Homer. Entonces, como les decía, digamos cómo sería el procedimiento de las entregas, lo manejaríamos en conjunto con Autodesk Drive y OneDrive. ¿Por qué el Autodesk Drive no lo manejamos, digamos que todos? Digamos que ahorita Autodesk está presentando unas fallas a nivel general con este aplicativo, ¿cierto? Entonces, digamos que no podemos de pronto exponer el trabajo de la materia a alguna falla del software, pero lo que sí está funcionando es el tema de visores y carga de información. Entonces, digamos que manejaríamos como una tabla o un formato de entrega, ¿cierto? Donde ustedes podrían, adicionalmente que tienen los modelos en OneDrive, ¿cierto? Que sería la carpeta de ustedes, tendríamos una publicación en Autodesk Drive, porque me permite, digamos que visualizar modelos, ver parámetros de medición, de propiedades de elementos, sin ningún problema, ¿no? Sin tener, digamos, alguien Revit, sin tener alguien el Navisworks, sino que digamos que esta nube nos permite
visualizar todo este tipo de archivos, ¿no? Adicionalmente nos permite visualizar PDFs, Excel, bueno, etcétera. Entonces lo haríamos por ese lado. Ya para el tema de nomenclatura de archivos, ¿cierto? Vean los códigos digamos que esta nomenclatura de archivo se basa precisamente en una de las lecturas iniciales que ustedes van a tener de clase, que es el tema de gestión documental. ¿Sí? Digamos que, como les mencionaba ahorita, digamos, Camacolli BIM Forum han emitido una serie de documentos de guía para las empresas o aquellos microempresarios o personas que quieran implementar BIM en sus ámbitos laborales. Entonces, digamos que esa guía nos indica en este momento que debemos tener esta nomenclatura, que comienza por el código del proyecto, digamos, ya digamos hay un código asignado al proyecto, el código de grupo, ¿cierto? Digamos, cada empresa tendría un código, la disciplina, que sería arquitectura, estructura, eléctrico, HCGI, tendríamos la unidad estructural, pues tendría, pues, en este caso, el hotel, tendríamos la etapa 1 de este supuesto proyecto y el tipo de archivo que sería la extensión. Esto se repite durante cualquier tipo de archivo, ¿sí? Sin importar su extensión. Y digamos que lo van a ver un poquito más detallado, lo van a entender un poquito más cuando tengan esa lectura que les digo de gestión documental. Adicionalmente va a haber una lectura de roles y demás. Cada una de los equipos, como les mencionaba, pues van a tener 4 carpetas, ¿cierto? Entonces, para la entrega final, pues vamos a tener que tener todas estas carpetas cerradas, ¿sí? Es muy importante entender cómo funcionan estas carpetas, ya que digamos que las revisiones, como les mencionaba, pues como hay una carpeta para publicar estas entregas finales, esas entregas deben estar ahí, ¿sí? No nos va a servir o no nos sirve de nada tener todo el trabajo finalizado en nuestra carpeta de trabajo, que sería el Work in Progress, y no estar publicada la información, ¿sí? Digamos que en este caso se daría que pues no hay entrega, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso, que no se nos vaya a quedar la información en la carpeta de trabajo, sino cada vez que terminamos algo, irlo compartiendo o publicando en las carpetas que serían Shared y en el Publisher, ¿listo? Como les decía, digamos, el proyecto se va a llamar, el código del proyecto es 2021-1, que hace referencia al año y al semestre en el que estamos, Hotel Ingeniería, ¿vale? Como les decía, para que tengan ahorita en cuenta, al momento de crear los grupos, habrán 4 roles, y digamos que se hace una semejanza, pues digamos, por las personas que han visto construcción de alguna materia con el profesor Homer, digamos que estos son los roles, digamos, o los símiles de cada uno de los roles que se manejan en construcción. Entonces, el BIM Manager sería como el director de proyecto, ¿cierto? Entonces, es el encargado de establecer la estrategia BIM del proyecto, coordinar a los demás miembros, definir los procesos de intercambio de información, formato y alcance, y elabora el BEP. Entonces, digamos que es un rol más administrativo que técnico, ¿cierto? Entonces, el coordinador BIM o gestor administrativo, digamos que acá el coordinador BIM sufre una leve modificación de sus labores, digamos, reales, pero pues que sí hace. Entonces, es el encargado de hacer cumplir los estándares definidos por el rol de estrategia, en este caso, el BIM Manager audita la calidad de la información para que sea utilizable para todos los participantes. Apoya la elaboración del BEP, hace la coordinación administrativa y comunicaciones de la empresa, ¿cierto? Que es todo el tema de redes que mencionaba el profesor Homer en un principio. El especialista BIM o gestor técnico, ¿cierto? Es el responsable técnico de su especialidad. En este caso, el especialista BIM, pues, no sería de su especialidad, sino, pues, como tenemos 4 especialidades, por eso decía que debería manejarse en 2 roles de especialista BIM, ¿cierto? Entonces, modela y analiza la información de los modelos para la coordinación, programación de obra, cuantificación. Verifica la geometría de los modelos según la fase del proyecto. Es decir, que digamos que chequea o verifica o hace o audita en cierto punto la calidad de los modelos, dependiendo de la fase en la que se encuentre, si está en planificación, si está en coordinación, si está en construcción. O sea, que va a revisar directamente el lot de los modelos, que es el nivel de detalle. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el modelador BIM usa y crea contenido según las necesidades del proyecto, de asegurar la calidad de los entregables y elaborarlos según los lineamientos establecidos por el rol de estrategia y todos los estándares definidos para la ejecución del proyecto. Como lo dice su nombre, pues él es el encargado de los modelos, ¿cierto? Es el que va a hacer las modificaciones como tal, con algunos lineamientos que le van a dar el coordinador y el especialista BIM en los modelos. Y pues va a crear contenido de ser necesario, aunque seguramente no lo vamos a tener. Estaba ingresando Darren, que otra vez se le cayó el internet, entonces ya le di acceso.
Entonces, estos serían los 4 roles. Entonces, mi consejo, o más que consejo, digamos que como deben hacer el proyecto es definir un BIM manager, un coordinador BIM, tener 2 especialistas BIM y 2 modeladores BIM, ¿vale? Para que puedan manejar el proyecto de manera óptima, ¿sí? Para que las cargas, digamos que estén distribuidas de manera adecuada. Pues bueno, ya acá el tema habla de las obligaciones del interventor. Entonces, un poquito, pues, digamos que el interventor debe ejercer un control integrado técnico, administrativo, financiero, contable y o jurídico sobre la consultoría, según las funciones propias asignadas por la entidad, ¿cierto? Entonces, se debe exigir al consultor la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener durante la ejecución del proyecto. Entonces, es muy importante que como ustedes van a hacer la interventoría de otro equipo, ¿cierto? Chequear muy bien ese pliego de reglas, porque con esto es que ustedes van a calificar o van a hacer ese seguimiento al otro equipo, ¿vale? Entender muy bien el tema de estructura de carpetas que les mencionaba ahorita para poder revisar esto. Como les decía, pues ahí tienen mi correo electrónico, ¿cierto? Entonces, digamos que el consultor debe acatar las órdenes que le importa por escrito al interventor y con copia al supervisor, que en este caso sería yo, y al patrocinador del proyecto, que sería el profesor hombre. Entonces, bueno, digamos que este documento también se les va a compartir para que ustedes lo puedan revisar un poquito más a detalle y cualquier duda, pues, no lo hagan saber. Como les mencionaba, miren, cuando la información del consultor no esté completa en la carpeta Share y Publish, se entenderá una mala participación del interventor. Entonces, por eso hacía mucho énfasis en el tema de las carpetas, porque ahí, digamos que también se va a medir la gestión de ustedes como interventores, ¿cierto? Revisar precisamente ahí. Ustedes no pueden entrar a revisar nada en la carpeta de trabajo, que el otro equipo no es que está en el work in progress, no. La información debe estar sí o sí acá. Todo lo que no esté ahí no se entiende como una entrega o que es información no oficial para el proyecto. ¿Listo? Digamos que acá los insumos que se les van a dar para la ejecución del proyecto, como les decía, le vamos a hablar, pues ahorita vamos a revisar la guía de creación de cuenta de Autodesk, que yo creo que pues, algunos deben conocer. El modelo arquitectónico del proyecto en Revit 2021 es el Revit que vamos a usar para, digamos, que explotar un poquito más las nuevas funciones de Revit, ¿no? Que cada versión pues tiene ciertas mejoras, pero pues también aumenta su peso, ¿no? Entonces, en este caso vamos a manejar Revit 2021 para que no tengamos problema con el versionamiento y la revisión. Todos deberíamos manejar el Revit de esta forma, ¿vale? Acá estoy, perdón, listo, ¿no? Eso sería todo por el pliego de reglas. No sé si de pronto hay alguna duda adicional o todo está claro. No sé si me hacen el pulgarcito arriba y continuamos ya con la guía para finalizar de pronto la clase.